Para entrar un poco en el contexto, ¿sí? Ya que Romanos empezamos el capítulo del 9 al 11 y cortamos 2 domingos. Desde el 9 al 11, Romanos es una sola unidad, hablando de un solo tema, que es lo que venimos viendo. El tema principal es Dios, su carácter, ¿sí? No es la defensa de la salvación por fe, ni la elección de Dios, ni siquiera Israel, aunque estos temas lo podemos ver a lo largo de esta porción de Romanos, pero el foco principal de estos capítulos es la fidelidad de Dios a su palabra, ¿sí? No es un paréntesis, no es que llegamos hasta el final de Romanos 8 y hace un paréntesis hasta el 12, sino que sigue desarrollando y hablándonos de la fidelidad de Dios, de su justicia, de que Él sigue siendo fiel, que Él es justo, ¿sí? Y aunque para mostrar la fidelidad de Dios a su palabra, Pablo va a utilizar la elección de Dios, Israel y todos los temas, no hay que perder de foco que el punto principal acá es Dios, su carácter, ¿sí? A Pablo le preocupaba que alguien pudiera pensar de que la palabra de Dios había fallado, o sea, si la palabra de Dios falló, Dios es infiel o Dios es injusto. Y lo que viene tratando Pablo es un tema complejo desde el punto de vista judío, ¿sí? La nación de Dios, la nación de Israel, la nación escogida por Dios, rechazó al Mesías enviado por Dios, ¿sí? Dios tenía una nación escogida, Dios le envía a un Mesías, su propia nación le rechaza al Mesías que él mismo envió, y lo cual puso a prueba a muchos si realmente Dios era fiel, ¿sí? Y Pablo viene demostrando, porque a pesar de que hubieron judíos que creyeron, los líderes religiosos que guiaban al pueblo, aquellos líderes que estaban a cargo de la nación, rechazaron al Señor. Por eso decimos que la nación de Israel rechazó, aunque hubieron judíos que sí creyeron. Lo tenemos a los discípulos, tenemos muchas otras personas que sí creyeron. Y Pablo viene demostrando que Dios no ha sido infiel a su promesa, tampoco Dios fracasó, sino que parte del rechazo de la nación de Israel fue parte del plan de Dios, ¿sí? Y dijimos que también que el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel espiritual, como lo presenta Pablo, son aquellos que verdaderamente creen en Cristo, sean judíos o sean gentiles. Más allá que Dios tenga o no tenga un propósito con la nación de Israel, el punto es que los verdaderos israelitas son aquellos que verdaderamente creen en Cristo. Esos son el verdadero Israel, ¿sí? Ahora, aunque llegamos nosotros hasta el versículo 13 anteriormente, leemos nuevamente, les invito desde el versículo 11, estamos en el capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 18, ¿sí? Dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que en mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. El título del sermón es: ¿es Dios injusto al escoger salvar a alguien? ¿Es Dios injusto al escoger salvar a alguien? ¿Puede Dios ser injusto al decidir salvar? O podríamos preguntar: ¿es Dios injusto al elegir a quién salvar? Porque muchos dicen: bueno, Dios no es injusto al salvar.
Ahora, ¿es Dios injusto si Él elige a quién salvar? Y el tema que vamos a desarrollar en esta mañana es la soberanía de Dios en la elección, ¿sí? Uno de los temas más controversiales dentro del cristianismo es si Dios escoge o no escoge quién se salva, ¿sí? Pablo en esta sección se está adelantando a quienes podrían llegar a cuestionar acerca de la justicia de Dios al escoger a quién salvar. Si la salvación dependiera en definitiva de la elección de cada uno y del esfuerzo de cada uno, no tendría sentido esta porción, ¿sí? O sea, esto se hubiese escrito en vano si la elección dependiera de cada uno. Pablo hubiese resumido: si en definitiva Dios no es injusto, porque depende de cada uno. O sea, depende de vos, depende de tu fe, depende de tu esfuerzo. Entonces, no hay ningún tipo de duda de que Dios es justo. Él nos está adelantando a que alguien pueda cuestionar la justicia de Dios si en definitiva dependiera de cada uno. Pero como Pablo viene desarrollando de que Dios escoge y de que Dios elige, ahora está cuestionando de que alguien puede pensar de que Dios es injusto al Dios escoger quién salvar. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, él se está adelantando porque él viene desarrollando acerca del tema. Vemos nosotros que Pablo está suponiendo entonces que el lector puede cuestionar acerca de la justicia de Dios al escoger a quién salvar. Y con esto nosotros podemos ver que Pablo también está creyendo en la predestinación, está creyendo en la elección de Dios, como ya lo dijo, o lo dejó en claro en el capítulo 8, ahora lo vuelve a dejar en claro, ¿sí? Como dijimos, Romanos 9, del 11 al 13, Dios escogió, dice, a Jacob antes de que naciera, para que su propósito conforme a la elección, ¿conforme a qué elección? Conforme a la elección incondicional, o sea, para que la elección de Dios fuera incondicional, Dios los escogió antes de que naciera, ¿sí? Dios los escogió para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, ¿sí? Por eso se le dirá que el mayor iba a servir al menor, ¿sí? Entonces, fíjense que la elección de Dios es incondicional, no está condicionada por nuestras obras, no está condicionada por nada. La elección de Dios, como lo dejó en claro en Jacob, fue antes de que nacieran, ¿sí? Dios no tenía en cuenta la inteligencia ni las buenas obras para salvar. Jacob y Esaú no habían hecho, dice, lo malo, pero también, si prestan atención, no han hecho ni bien ni mal. O sea, no hicieron nada bueno ni nada malo, y Dios los escogió antes de que nacieran para que el propósito, conforme a la elección incondicional, agregado incondicional, permaneciera, ¿sí? Entonces, como dice un comentarista, nuestras voluntades nuestra voluntad está limitada en nuestra naturaleza, ¿sí? Lo que nosotros escogemos depende de nuestra naturaleza. Como parte de la caída, nosotros quedamos esclavizados, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras voluntades fueron afectadas por causa del pecado. Jeremías 17:9 nos dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Eso lo vemos a lo largo de las Escrituras. Entonces, si es por esto, o sea, si tenemos que tener en cuenta nuestras voluntades, nosotros vamos a huir de Dios, no vamos a querer acercarnos a Dios. Pónganse a pensar que un criminal, tenemos un lado un criminal y por otro lado tenemos un juez justo. El criminal va a querer huir del juez justo, no va a querer acercarse al juez justo, va a querer huir del juez. Nosotros también, como pecadores, como criminales, nosotros, si dependiera de nuestra voluntad y de nuestra decisión, nosotros vamos a huir de Dios, ¿sí? Entonces, es por eso que si Dios no hace algo, si Dios no toma la iniciativa para salvarnos a nosotros, para transformar nuestra naturaleza, para cambiar nuestros corazones, no hay ningún tipo de esperanza para el hombre. El Evangelio no vendría a ser tan glorioso o tan esperanzador si no fuese por esta verdad de que Dios puede transformar y que Dios puede salvar. Si el Evangelio fuera, haz todo
la decisión depende de vos o de tu propio esfuerzo, no sería ningún tipo de buena noticia, ¿sí? Alguien tiene que saldar las cuentas, alguien tiene que reconciliarnos con Dios, alguien tiene que cambiar esta realidad, y eso es Dios, y por eso el evangelio que predicamos es tan glorioso, porque no descansa en nuestras obras, descansa en la obra de alguien que fue perfecto, alguien que vivió una vida perfecta y alguien que sufrió la condenación que nosotros merecíamos, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestro texto, después de haber afirmado que Dios amó a Jacob y aborreció a Saúl, el versículo 14 nos pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? O sea, que Dios haya escogido a Jacob para salvar y a Esaú lo haya dejado, lo haya desechado. ¿Podemos decir de que Dios fue injusto al hacer eso? En ninguna manera nos dice la Escritura, ¿sí? Eso en el original es un contundente no. Es una negación absoluta de que es imposible de que Dios sea injusto. Versículo 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Y acá Pablo está citando Éxodo 33, 19, y es interesante entender el contexto. Si pueden ir a Éxodo, vamos a leer una porción ahí ahora después en el 32, pero si nosotros entendemos el contexto de lo que está diciendo Moisés, Moisés había estado, para situarnos, Moisés había subido al monte Sinaí, se había encontrado con la presencia misma de Dios, mientras tanto Aarón, el sumo sacerdote, quedó a cargo de todo el pueblo y tuvo la idea loca de hacerle caso al pueblo, y ante las presiones del pueblo juntaron las joyas, juntaron los oros, los derritieron, hicieron un becerro que representaba como si fuese el Dios verdadero y empezaron a adorarlo. Dios se airó, ¿sí? Moisés al principio no, hasta que bajó y vio, se indignó. Fue un pecado terrible. Dios ya le había quebrantó el primer mandamiento, quebrantó el principal. Fue un pecado muy grave, el pecado de idolatría. Eso lo vemos a lo largo de las Escrituras, que es un pecado grave delante del Señor. Dios podía haber sido justo y haber condenado y matado a todo el pueblo y se terminaba. Es más, Dios le deja ver a Moisés de que él estaba dispuesto a eliminarlos a todos. Es una manera de expresar que fue grave lo que ellos hicieron. Pero Moisés, como una imagen, como una figura de Cristo, intercede por el pueblo. Y Dios decide perdonar, ¿sí? En su soberanía Dios decidió que solamente un grupo de personas fuesen muertas, solamente 3.000 murieron en manos de los levitas, eso lo ven al final del capítulo 32, ¿sí? Solamente 3.000 personas murieron, siendo que todos deberían morir, pero Dios dijo, no, estos no me van a morir. El hecho de haber perdonado al pueblo y de haberlos librado del castigo y seguir guiándolo y seguir protegiéndolo fue un reflejo de la misericordia y de la gracia de Dios. Ahora, la gracia y la misericordia son inmerecidas. Si la gracia y la misericordia se merece, deja de ser gracia, ¿sí? Porque la definición misma de gracia es un favor inmerecido, ¿sí? Entonces, la misericordia de Dios hacia sus criaturas es una expresión pura de su gracia. Lo que Dios hizo con el pueblo fue una manifestación pura de su gracia, un favor que el pueblo no merecía. La misericordia, cuando es manifestada, es una manifestación de la gracia también, ¿sí? Ahora, fíjense en el 33:18 de Éxodo, o sea, cuando Moisés intercede a Dios, él no solamente le pide de que perdone al pueblo este pecado grave, que no los elimine, que no los destruya, no solamente pide eso. ¿Qué más le pide en el versículo 18? Moisés le está pidiendo que Dios le muestre su gloria, ¿sí? Te ruego que me muestres tu gloria, le dice Moisés, ¿sí? Y este texto
que está citando en el 33:18 es el versículo anterior al que Pablo está citando en el 9. En Romanos 9 Pablo está citando Éxodo 33:19, el versículo que le continúa, ¿sí? Señor, muéstrame tu gloria. Ahora recuerden, Dios había mostrado ya la gloria al pueblo. Se había manifestado a la nación de Israel a través del Éxodo mediante una columna de luz o una columna nube, a través de una luz brillante que emanaba su presencia, ¿sí? Pero ahora Dios va a mostrarle la gloria a Moisés de una manera diferente. No a través de una luz brillante, sino a través de la revelación de su propia naturaleza, ¿sí? En el 33:18 entonces dijo Moisés, te ruego que me muestre tu gloria. ¿Qué hace Dios? Es como que si Dios dijese aquí, ahora te voy a mostrar mi gloria, te voy a revelar uno de los aspectos que hacen que yo sea Dios, o que hacen que yo sea un Dios glorioso. Y fíjense lo que dice el 19, si lo tienen. Éxodo 33:19 respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y acá cita lo que cita Romanos 9 y dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente, ¿sí? Dios acababa de mostrar la misericordia y Moisés le pide, déjame ver tu gloria. ¿Y qué le dice Dios? O sea, Dios acabó de manifestar su gloria al mostrar su misericordia, al mostrar su gracia. O sea, no hay una manifestación más grande de la gloria de Dios que conocer nosotros sus atributos. Por eso tenemos que contentarnos y alegrarnos en conocerlo. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Y eso lo hacemos a través de su palabra, a través de su escritura. Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés, esta es mi gloria. Yo voy a tener misericordia con quien tenga misericordia y seré clemente con quien sea clemente. Esa es mi gloria. Eso me hace a mí glorioso. Este es uno de los aspectos que hacen que Dios sea Dios. Que Él otorgue misericordia y compasión a quien Él quiera mostrar compasión. Esa es su gloria. Dios no le dijo a Moisés, voy a tener misericordia de aquel que tenga un corazón receptivo a mi palabra. Yo no voy a tener misericordia de aquellos que van a creer en mí. Yo no voy a tener misericordia en aquellos que yo vea una disposición a arrepentirse y a creer en el Evangelio. No le dice. Yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia y voy a ser clemente con quien yo quiera ser clemente, ¿sí? En el Nuevo Testamento habla de compasivo, que es lo mismo, ¿sí? Volviendo a Romanos 9, en el versículo 15 nosotros tenemos esta misma cita, ¿sí? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Cuál es el sujeto acá? El que se compadece, el que tiene y hace misericordia, Dios. Y fíjense que 4 veces lo menciona. 2 de manera implícita, 2 de manera explícita. Al principio del versículo dice, tendré misericordia. ¿Quién tendrá misericordia? Dios. O sea, si nosotros le agregamos los yo implícito, el texto diría, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y yo me compadeceré del que yo me compadezca. Fíjense, ¿sí? ¿Cuál reiterativo es Dios de que es Él el que tiene misericordia, el que tiene compasión? Por eso en el versículo 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién, de Dios, que tiene misericordia. O sea, Dios es un Dios clemente, Dios es un Dios misericordioso, y eso es un atributo que Dios manifestó. Dios dio a conocer los ángeles, estando en su presencia, estando y conociendo todo su esplendor, no conocían la misericordia del Señor, conocían la gracia. Ellos por la gracia del Señor estaban donde estaban, era un favor inmerecido, pero no conocían la misericordia. Pero a través de la caída del hombre, a través de la restauración por medio de Cristo, ellos experimentaron y conocieron lo que es la misericordia. Esto soy yo, dice el Señor. Yo soy clemente y compasivo. Entonces, no depende de nuestra decisión, no depende de nuestras buenas obras, sino que Dios que tiene misericordia.
Es verdad que nosotros al acudir a Cristo, nosotros tomamos la decisión de venir a Él, tomamos la decisión de creer en Cristo, pero nosotros creemos en Él. Somos nosotros los que nos arrepentimos, no es Cristo que se arrepiente, nosotros nos arrepentimos, nosotros creemos, pero si lo hacemos es una manifestación de su gracia y su misericordia. No podríamos creer, no podríamos arrepentirnos, no podríamos venir a Él si no fuese por lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros. Por eso es tan necesario, o sea, si podemos acudir es porque Él ha hecho una obra. Si podemos arrepentirnos y creer es porque Dios se dignó de manifestar su bondad a través de Cristo, y este Cristo es manifestado a través del Evangelio. Por eso necesitamos predicar el Evangelio. Dios se manifiesta a través de su palabra, a través de la proclamación de su Evangelio. Y alguno quizá dirá eso es injusto, o sea, nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos elige a nosotros. Y alguno puede decir, no, pero eso es injusto, es lo que dice acá Romanos, ¿sí? ¿Acaso hay injusticia en Dios? Ahora yo me pregunto, ¿no es justo que Él elija a quién salvar? ¿Realmente querés que Dios actúe con justicia? Algunos dicen, no, yo quiero que Dios actúe con justicia. Si Dios no eligiera salvar a nadie, todos deberíamos ser tratados con justicia y todos quebrantamos la ley. Todos somos criminales. Pongámonos a pensar en términos judiciales, todos somos criminales. Quebrantamos la ley, merecemos el castigo y tenemos que enfrentarnos contra el juez. ¿Y qué vamos a decir? ¿Queremos justicia o vamos a clamar? No queremos ser tratados con justicia, queremos clemencia. Nos espera un castigo terrible, pero nosotros queremos clamar por clemencia. Yo no quiero que Dios me trate con justicia, yo quiero que Dios me trate con clemencia, con misericordia, porque si Dios me tratara con justicia, yo tendría que ser condenado. Yo he quebrantado la ley de Dios, he pecado no contra una persona como yo he pecado contra un Dios santo. Alguien que tiene el poder para destruir mi alma en el infierno eternamente. Aunque tenga muchas buenas obras, si Dios tendría que actuar con justicia, yo no tendría ningún tipo de esperanza. Hay una aclaración acá, como dice Sproul, espero que se entienda. Aunque no siempre Dios actúa con justicia, Dios nunca actúa con injusticia, ¿sí? Dios no siempre actúa con justicia. Aunque nunca actúa con injusticia, Dios nunca es injusto. Aunque no siempre actúe con justicia, Dios nunca es injusto. Aunque no siempre Dios actúe a todo con justicia, Dios nunca es justo, ya que a veces actúa con misericordia. Es absolutamente imposible que Dios actúe con injusticia. Es parte de su propia naturaleza la justicia. Por eso, para que Dios pueda perdonar nuestros pecados, para que Dios pueda mostrar misericordia en nosotros y Él no ser injusto, tuvo que entregar a su Hijo. Quien en esencia es Dios, tuvo que hacerse como nosotros, de carne y hueso, para venir a vivir la vida justa que nosotros no podíamos. Él tenía que venir a cumplir la ley por nosotros y tenía que morir en nuestro lugar y resucitar al tercer día como una prueba y una confirmación y una aprobación de que fue aceptado su sacrificio por nosotros. Pero eso tuvo que hacer Cristo, porque no había otra manera. Dios no podía mostrar misericordia y hacerlo con injusticia, porque eso sería una muestra de corrupción. Dios sería injusto. Entonces, Cristo es la razón por la cual Dios es justo y puede mostrar misericordia con nosotros. Dios no actúa con justicia, sino con misericordia a través de nosotros y no deja de ser justo por lo que Cristo hizo. ¿Sí? Por eso, si nosotros ponemos a pensar, a lo largo de la historia, lo que parecía injusto no es que Dios no perdone. Lo que parecía injusto, si nosotros leemos a lo largo de la Escritura, es que Dios esté perdonando pecados. Eso no se condice con un Dios santo.
¿Cómo Dios pudo estar absolviendo? Es como, pensémonos como un juez. Que un juez justo esté perdonando criminales a lo largo de toda la historia. ¿Qué vamos a pensar de ese juez? Es un juez injusto, un juez corrupto. ¿Cómo ese juez puede declarar que es justo? No. O sea, si nosotros pensamos y analizamos a Dios a lo largo de las Escrituras, nos da a entender o nos da a suponer de que Dios parece ser injusto. Porque Dios está perdonando, Dios está absolviendo pecadores. Algunos sí lo absuelve y a otros no. ¿Y quién paga la deuda? Por eso, al final de los tiempos, se manifestó la justicia de Dios. Cuando Cristo vino a cumplir la ley, cuando Él vino a morir por nosotros, la justicia de Dios quedó manifestada, de que Él es justo y de que Él justifica a los que son de la fe. O sea, cuando Cristo vino, quedó claro de que Dios es justo al estar perdonando. Le perdonó a David, le perdonó a Abraham, pero no había un saldo. Su justicia no quedaba satisfecha. Aunque se sacrificaban animales, tenían que seguir sacrificando una y otra vez porque no se saciaba la ira de Dios. Hasta que vino Cristo y se sació, y Él, aquel que ofrecía, se sentó a la diestra. Amén. Él es el sumo sacerdote que cumplió y pudo sentarse. Entonces, todo lo contrario a lo que nosotros pensamos de que Dios perdone es lo que parece injusto. Ahora, Cristo es nuestro sustituto y Él murió por nuestros pecados para que Dios pueda perdonarnos. Eso es lo que es el Evangelio, nos muestra, a través del Evangelio nosotros entendemos que Dios es justo, que nosotros somos pecadores y que Cristo es el único mediador entre Dios y nosotros, el único nombre dado a los hombres, el único medio para poder salvarnos a nosotros es Cristo, no hay otro. Entonces, Dios elige y predestina para salvación para mostrar la gloria de su gracia. Dios muestra a los principados y a las potestades su glorioso atributo, la misericordia. Los ángeles son testigos que a pesar de todo el conocimiento que tienen, ellos fueron testigos a través de Cristo de este glorioso atributo, la misericordia de Dios. Ahora, el propósito principal de la salvación no es que nosotros nos beneficiemos de la bondad de Dios, no es que nosotros simplemente nos beneficiemos, sino más bien traer gloria y honra al Señor. Él lo hizo para su propia gloria. No hay ningún fin, si el fin principal nuestro es darle gloria a Dios, Dios no puede tener ningún otro fin mayor que su propia gloria. ¿Sí? Sería injusto si Él no buscara su propia gloria. Entonces, cuando Él salva, Dios está haciendo notoria la riqueza de su gloria para con nosotros. Como dice Efesios, ¿sí? Como dice Romanos, los vasos de misericordia. Salmo 103, 8 dice: misericordioso y clemente Jehová, compasivo y misericordioso, dice la Nueva Traducción Viviente, lento para la ira y grande misericordia. Por lo tanto, conocer este atributo de Dios infunde aliento y infunde esperanza saber de que Dios es misericordioso. Pero si Dios debiera mostrar su favor y pasar por alto los pecados en base a lo que nosotros hicimos, ya no sería misericordia, ya no sería gracia. Ya nosotros mereceríamos. Dios sería negligente, Dios sería corrupto si Él nos estaría mostrando en base a lo que nosotros hacemos. Como si nosotros pudiéramos sobornarle a Dios con decirle: bueno, yo quebranté tu ley y bueno, yo hago estas cositas y trato de hacer bien, y bueno, vos tenés en cuenta que el que yo trate, vos me lo consideres como que lo hice perfecto. Romanos 11:5 dice: así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia, aunque está hablando de Israel, de los israelitas de sangre. Dice el 6: y si es por gracia ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no es gracia. El punto acá es la gracia. Entonces, si Dios nos escogiera en base a nuestras obras o en base a nuestra fe, o que nosotros lo escogiéramos, la gracia ya no sería gracia, ¿sí? Dios no podría manifestar sus atributos de una manera gloriosa, porque en definitiva sería nuestra condición. Ya no sería un favor inmerecido, ¿sí? ¿Dónde está la injusticia entonces en Dios? Si Dios está perdonando y está mostrando su misericordia, si Dios está perdonando, hay dos puntos: aquellos que van al cielo van a poder reconocer que ellos están yendo a un lugar que no merecen,
Pero los que van al infierno no pueden decir que están yendo a un lugar que ellos no merecen. Ellos están yendo a un lugar que sí merecen. Pero ¿por qué Dios sería injusto en permitir que seres que merecen ir a un lugar de tormento y condenación puedan ir al cielo? ¿Por qué Dios sería injusto? Que Dios esté mostrando bondad y misericordia. Tenemos un concepto errado de que Dios tiene que ser ecuánime con todo para ser justo. Y eso no es la justicia. Esaú fue dejado en su propio pecado. Dios no fue injusto. Esaú era impío, él quería recibir la bendición sin arrepentimiento y sin fe. No podía tener la bendición de Dios sin arrepentimiento. Esa es la condición de todo. Si Dios no nos escogiera para salvación, no habría esperanza. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin arrepentimiento del pecado, tampoco hay una verdadera fe. No puedes pretender decir tener fe en Dios si no te estás arrepintiendo de tu pecado. Si sos indulgente con el pecado, si ves el pecado y haces caso omiso al pecado, examina tu fe si verdaderamente estás creyendo en Dios. Porque la verdadera fe, el verdadero creyente, aquel que ha sido transformado por Dios, es sensible al pecado. Aunque algunos puedan ser temporalmente, estar pasando por un momento de tentación, aún así, una manifestación es que vuelven al arrepentimiento y a la fe. Y aunque Dios escoge, Dios deja en claro de que en su soberanía, Él, a pesar de que Él escoge y deja, y eso muestra la soberanía de Dios, que Él deje alguno de su pecado, Dios no se goza en la muerte de los malvados, nos dice Ezequiel 18:32. Él también no tiene el deseo de que perezca una sola persona, eso nos dice 2 Pedro 3:9. Por lo tanto, si realmente reconocen de que han pecado contra Dios, si hay alguien que está escuchando este audio y reconoce que ha pecado contra Dios, o alguien aquí está reconociendo que ha pecado contra Dios, Jesús afirma de que todos los que vienen a Él en arrepentimiento y en fe, Él no le echa fuera. Por eso es esperanza, por eso el mensaje del Evangelio es tan glorioso y nosotros también proclamarlo, porque es esperanzador saber de que un Dios, a pesar de que Él es justo, también es un Dios misericordioso, ¿sí? De que Él puede mostrar misericordia y clemencia a seres que no lo merecen. Volviendo al texto, el versículo 17 dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Es Dios injusto al tratar al Faraón como lo trató? ¿Acaso hay injusticia en que Dios haya dejado a Faraón en su propia terqueza y dureza? ¿Y de que todas las cosas que él hizo contribuyeron a que él se endurezca aún más y más? Dios lo dejó sin freno a su maldad para mostrar su poder y manifestar otra parte de su propio atributo, otra parte de su gloria, mostrar su ira y su poder. Dios es soberano tanto cuando salva como cuando condena, tanto cuando muestra justicia como cuando muestra misericordia. Versículo 18 dice: de manera de quien quiere tiene misericordia y quien quiere endurecer, endurece. O sea, aquel que quiere dejarlo en propia maldad y en su propia dureza, Dios es justo en hacerlo. ¿Es ese tu Dios? ¿El Dios en quien crees? ¿O en qué clase de Dios estás creyendo? Porque si estás creyendo en un Dios que no es el Dios de las Escrituras, es un ídolo. El que se gloríese en esto, en conocerme y en entenderme, dice el Señor. ¿Quieres gloriarte? ¿Quieres conocer la gloria del Señor? Glóriate en esto, en conocer que un Dios misericordioso, que hizo clemencia, que hizo misericordia en ti a pesar de que no lo mereces. Y antes que nada, para cerrar este tema, quiero dejar en claro algunos puntos acerca de la soberanía de Dios en cuanto a la salvación. Que cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios en la elección, tiene que ver más que nada en cuanto al carácter de Dios más que nosotros. Cuando hablamos de la soberanía de Dios tenemos que tener en cuenta que estamos hablando más que nada del carácter de Dios más que de nosotros. Que si podemos o no, que si Dios nos escogió, que si tenemos que hacer esto o no, ¿sí? El punto principal es el carácter de Dios, sus atributos. Toda doctrina mal entendida o distorsionada es peligrosa y puede producir daño. Esta doctrina de la soberanía de Dios o de la elección, si no la entendemos bien y la podemos torcer, y eso puede ser dañino inclusive para nosotros.
Cuando nosotros hablamos de la predestinación, cuando hablamos de la elección incondicional de Dios, nosotros nos encontramos ante muchos desafíos. Conocer la verdad nos hace libres, pero también nosotros, si no la escudriñamos, la podemos torcer. Algunos pueden tomar estas doctrinas como una excusa para no esforzarse para vivir de una manera correcta, ¿sí? Y ir tras el libertinaje. Si total Dios escoge y Él hace misericordia a quien quiere, y si no depende del que corre si no depende del que corre, sino de Dios que hace misericordia. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar en vivir de una manera santa? Están ignorando el resto de las Escrituras, están torciendo las Escrituras sabiendo que Dios nos escogió para buenas obras, Dios nos salvó para que nosotros podamos experimentar la plenitud del diseño de Dios, de que podamos disfrutar, poder vivir en santidad. Él nos escogió para buenas obras, Él nos salvó para buenas obras. Otros pueden ser conducidos a ser negligentes en cuanto a la evangelización. Dice, ¿para qué vamos a predicar a otros si total Dios escoge a quien quiere? Están distorsionando la soberanía de Dios, porque Dios, que es soberano y que Dios determinó a quién salvar, también escogió los medios, y Dios, lo vamos a ver en Romanos 10, escogió que las personas puedan ser salvas a través de la predicación del Evangelio, la locura de la predicación, ¿sí? Para muchos es locura. Pero Dios escogió los medios, podía escoger ángeles que vayan a anunciar, pero escogió que nos encomendó a nosotros la tarea de ir. Por eso Cristo, que tiene todo el poder, después de morir y resucitar y ascender y recibir toda la gloria, nos mandó a nosotros las últimas palabras de Cristo registradas: vayan y hagan discípulos. Las últimas palabras registradas por sus discípulos, ¿sí? Una de las últimas. Vayan y hagan discípulos. Entonces el mandato del Señor es ir y hacer, ir y predicar. Entonces, si no nosotros tenemos un conocimiento, un entendimiento distorsionado, podemos caer en la negligencia de no ver la urgencia o la necesidad de la evangelización. Otro error es el orgullo espiritual, el creer que nosotros somos mejores que otros. Nosotros no somos mejores que nadie, ya había dicho Romanos 3, hablando de los judíos. ¿Sí? Ya acusó tanto judíos como gentiles de que todos son pecadores, todos están destituidos de la gloria. Nosotros, si Dios nos escogió, es una muestra de su bondad y su misericordia, no es que nos escogió por ser superiores. Si Dios nos escogiera en base a nuestras obras, sí tendríamos de qué gloriarnos, pero no para con Dios, como dice Romanos 4. Entonces, otro error es la desesperanza o el desánimo. Muchos caen en el desánimo o la desesperanza, dicen, si total es la soberanía de Dios, Él escoge quien quiere, entonces, ¿qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mi cónyuge? ¿Qué pasa con mis padres? Si Dios no lo quiere salvar, entonces, ¿qué voy a hacer? Y pueden caer en una desesperanza por distorsionar mal o tener un mal entendimiento de estas doctrinas. Jesús dijo de que Él no echa fuera a nadie que venga a Él en arrepentimiento y en fe. No sabemos quiénes son los escogidos. No lo sabemos. Uno, si se remonta a la época de Pablo, diría, este tipo no es escogido. Muchos dudaban de la fe de Pablo. Muchos ni siquiera querían juntarse. Pero llegó un momento en que Dios llegó a su vida y transformó. Entonces no sabemos cuántos hoy son Pablo o cuántos hoy son Saulo y el día de mañana van a ser transformados a Pablo. Por eso no nos tenemos que cansar de clamarle al Señor por misericordia por nuestros seres queridos. No perder la esperanza, porque sabemos que Dios es un Dios clemente y misericordioso. Ahora, una correcta comprensión de estas doctrinas tiene que llevarnos a una vida de gratitud, de humildad, de obediencia y de compromiso en la evangelización. Repito, el entendimiento correcto de esta doctrina tiene que llevarnos a una vida de gratitud, humildad, obediencia y compromiso con la evangelización. O sea que si estas cosas no caracterizan a tu vida, si tu vida no es caracterizada por la gratitud al Señor, por la humildad, por la obediencia, por el compromiso con la evangelización, la palabra lleva a exhortarte a que examines si realmente estás creyendo en el Señor, o si estás teniendo un entendimiento correcto acerca de sus propios atributos. Puede que estés creyendo verdaderamente, pero realmente lo conoces
¿O verdaderamente estás teniendo un correcto entendimiento de la soberanía de Dios? El Señor nos manda a que reconciliemos estas dos grandes verdades entre su soberanía y la responsabilidad. Él nos manda a que obedezcamos. Las cosas secretas le pertenecen al Señor y las reveladas a nosotros y a nuestros hijos, dice Deuteronomio 29:29. Si el Señor nos manda que vayamos y hagámoslo. La elección de Dios debe ser confirmada en la fe de los hombres. La elección de Dios se confirma en nuestra fe. O sea que nosotros tenemos acceso, nosotros no tenemos acceso al decreto de Dios, pero podemos ser o evidenciar parte del decreto a través de la fe, a través de los frutos. En la iglesia, alguien que verdaderamente cree en Cristo, que tiene fe en Cristo, que su fe descansa en lo que Cristo hizo y vive reconociendo que Cristo es el amo de su vida, es alguien que ha sido predestinado por Dios. Así de sencillo. Esta fe es confirmada a través de otros creyentes y eso es parte de la membresía. La membresía, el proceso de membresía de una iglesia, asistir a una iglesia no nos hace automáticamente miembro, ¿sí? Tiene que haber un proceso de confirmación. Y el proceso de membresía en la iglesia es un proceso por el cual un conjunto de cristianos que ya están comprometidos unos con otros, confirmando su fe uno con otros, confirman la fe de alguien más, ¿sí? Reconociéndoles que esa fe es verdadera. Aunque este proceso no es perfecto, somos falibles, no tenemos acceso al decreto de Dios, decir solamente esto porque estos... No lo vemos. Vemos los frutos y escuchamos una testificación. Son dos cosas: lo que proclamamos acerca de Jesucristo y cómo vivimos, los frutos, la evidencia de cómo estamos viviendo nuestra fe. Eso lo confirmamos, pero podemos estar confundidos, por eso el Señor, o podemos estar engañados, pueden ser apariencias, por eso el Señor también instituye la disciplina dentro de la iglesia, para que confirmemos y continuemos edificando la iglesia, ¿sí? A un hermano se aparta del Señor, no podemos decir que porque se apartó el Señor ya su fe es falsa, no sabemos. Puede estar pasando por un momento de dificultad, todos somos débiles, podemos caer en el momento de desánimo y apartarnos un tiempo, dejando de congregarnos como el Señor nos manda, como el Señor nos ordena a ser constantes. Y ahí está el proceso de la disciplina. O puede caer en un caso de inmoralidad, o puede caer en algo, y para eso está el proceso de disciplina. Ahora, ¿cómo responde ese miembro ante la disciplina del Señor o a la disciplina de la iglesia? Es una evidencia también de la fe. Ese es el proceso en el cual, cómo se da, ¿sí? Entonces, en la membresía no es que mandamos al cielo o mandamos al infierno, sino que es confirmar la fe, y ahí hay un compromiso mutuo como un cuerpo, ¿sí? No me voy a extender más en cuanto a la membresía por un tema amplio, pero él es parte de lo que el Señor nos instituye y es la manera que nosotros tenemos para cuidarnos, guardarnos y preservar nuestra fe para continuar estimulándonos, ¿sí? Entonces, evitar una mala interpretación de estas doctrinas es fundamental para poder crecer en nuestra relación con Dios y con el resto de las personas. Dios tiene misericordia y no hay ningún tipo de injusticia en de que Dios muestre misericordia. Al contrario, Dios es justo porque Cristo murió y resucitó para que Dios pueda manifestar su clemencia para con nosotros. Oramos. Dios Padre, gracias te damos por Cristo. No merecíamos, Señor, tu clemencia ni tu misericordia, sino toda tu ira. Pecamos contra ti, aunque muchas veces tratamos de justificarnos o de minimizar nuestros pecados. Hoy los niños que están escuchando pueden minimizar sus pecados al pensar que por ahí desobedecen a sus padres, pero otras veces son obedientes. Nosotros cuando vamos creciendo vamos siendo más justificados y vamos encontrándose excusas a nuestros pecados, pero nada nos puede excusar delante de ti, Señor. Tú eres justo, tú eres perfecto,
No hay algo que podamos ocultarte. Nuestras obras, nuestras acciones, nuestro corazón están al descubierto delante de ti. Si tuvieras que ser y mostrar tu justicia sin clemencia, sin misericordia, no habría esperanza, Señor. Pero gracias te damos por Cristo, a través del cual se manifestó tu justicia y a través del cual muestra misericordia a nosotros, Señor, pecadores y merecedores de tu gracia, Señor. Te damos gracias porque nos has librado del infierno, de la condenación eterna, donde tu justicia será manifestada sin clemencia, sin ninguna mínima gota de misericordia, Señor. Oh, cuán horrenda cosa es caer en manos de un Dios justo y santo como tú, Señor. Te alabamos y te honramos porque tú eres un Dios misericordioso y clemente, que haces misericordia a millares, Señor. Te agradecemos y te alabamos por tu perfecta y bendita bondad, misericordia y justicia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.